Samper que acabaron con el UPAC. Como hemos podido ver en el país, este sistema le generó cerca de 1.200.000 soluciones de vivienda a los colombianos. Hasta 1972, cuando nace el UPAC, en la época del 70, los colombianos solo habían podido adquirir 60.000 soluciones de vivienda en la historia del país. Y el UPAC hasta hoy le ha dado a más de 1.200.000 colombianos esa oportunidad. Pero efectivamente este gobierno, el doctor Serpa y el doctor Samper acabaron con el UPAC. Los colombianos podíamos pagar el UPAC y es lo que estamos proponiendo, que el UPAC vuelva a la tasa de inflación, es decir, al 18%, al 19% que supuestamente era este año, los colombianos hubieran podido pagarla. Lo que siempre sucedió en el país es que los colombianos pagaban el UPAC porque era inflación más 2 o 3 puntos. Y como los salarios aumentaban al mismo nivel que la inflación, los colombianos podíamos tener vivienda. Pero lo que no podemos tener es un UPAC como el del UPAC del doctor Samper, que es el UPAC de la usura. Cuando unieron el UPAC precisamente al DTF, al depósito a término fijo, es decir, a las tasas de interés, desvirtuaron el UPAC. Y hoy los colombianos no podemos pagar al 45%. Hay que volver al UPAC, que no se paguen más intereses, hay que bajar los intereses a la inflación. Y de esta manera los colombianos podemos volver a tener vivienda. Gracias, doctor, del periódico Girardot del Alto Magdalena, que cubre no solo Girardot, sino toda la región del Alto Magdalena, aquí en el departamento de Cundinamarca y Tolima. Hay preocupación, lógicamente, de todos los colombianos de las mentiras que le ha dicho el presidente Samper a todo el país, el presidente Serpa también, hace casi también con las mentiras, usted lo ha llamado Pinocho. Pero uno se pregunta, doctor, ¿quién es más mentiroso, Samper o Serpa? ¿Quién de los dos le ha dicho más mentiras al país? Y aparte de eso, ¿cuál es la mentira que no le ha dicho Samper al país y que nosotros no la sabemos, pero usted la ha detectado? A ver, yo me referí precisamente al otro candidato, al candidato del gobierno, al doctor Serpa, porque es que viene en una campaña de difamación, de mentiras, de insultos contra Andrés Pastrana. Nosotros en esta campaña no vamos a caer. Ustedes se dan cuenta permanentemente viendo a los otros candidatos que diariamente le tiran pullas, agravios, insultos a Andrés Pastrana. Ese no es mi estilo de campaña. Yo creo que el pueblo colombiano lo que quiere hoy es saber cómo resolver el problema del desempleo, cómo vamos a tender la mano al campesino colombiano, cómo vamos a tener educación. Pero lo que no puede existir es una campaña de difamación como la del doctor Serpa. Hoy lo hablábamos ahora con los amigos políticos, que llegan acá al lado a decir que Andrés Pastrana va a privatizar, que va a acabar con las entidades del Estado. Todo esto es mentira. Yo le he dicho claramente al doctor Serpa, yo no voy a privatizar el SENA, eso no es cierto. No vamos a privatizar el Seguro Social, eso no es cierto. No vamos a privatizar nosotros la Caja Agraria, no vamos a privatizar nosotros el CISBEN o la Red de Solidaridad Social. Todas esas son mentiras. Por el contrario, lo que hay que tenderle la mano a estas entidades que hoy se encuentran en dificultades. El CISBEN, lo que estamos viendo es una entidad que le están quitando los recursos. Este gobierno de Samper y de Serpa le quitaron 500.000 millones de pesos a la gente más pobre de Colombia. Por eso nosotros tenemos que fortalecer el CISBEN, que llegue verdaderamente a la gente que lo necesita, no que está como está hoy politizado. Hoy está tan politizado que inclusive el servicio lo está llegando a quien no lo necesita. Lo mismo con la red de solidaridad, lo mismo con las madres comunitarias. A las madres hay que tenderle la mano para que tengan un salario justo, para que puedan desarrollar normalmente su función. Lo mismo con el SENA, lo mismo con la educación pública, tanto del colegio, de escuelas como de universidades, hay que tenderle la mano para salir adelante. Por eso creo que nosotros la campaña, como la he venido haciendo, la hacemos con propuestas y no con insultos como le están haciendo el resto de los candidatos. Al doctor Andrés, inexplicablemente no sabe por qué en esta campaña se pretende hacer el caso como el padre de familia que le dice: yo necesito a los amigos, a mi familia que me respalde y les doy el almuerzo, cuando yo sé como padre de familia que por obligación tengo que el almuerzo. Me estoy refiriendo a la paz. Cogieron la paz como caballo de batalla, como si no fuera un deber constitucional. Claro, de acuerdo. Y no hemos visto un candidato, a excepción de sus 10 puntos que no lo toca, pero muy por encima, un problema gravísimo que sería la parte inicial, antes de comprar aviones, comprar armas, helicópteros, la parte inicial, que es el campesinado, que está aporreado del gobierno de Gaviria, que es el acabó. ¿Qué programa, qué proyecto específico, que no hablamos más de compra de aviones y de diálogo, sino directamente al campo dentro de sus 10 puntos que tienen para buscar la paz? A ver, le alegro y le agradezco la pregunta. Primero, claramente para el campesino colombiano. Como usted dice, el campesino está absolutamente abandonado. Y yo pongo un ejemplo que lo he puesto a lo largo de hecho el país para demostrar cómo y de qué manera este gobierno acabó con el campo colombiano.
Y yo digo que miremos que este gobierno acabó inclusive con los platos típicos nacionales. Miremos la bandeja paisa. ¿La bandeja paisa qué tiene? Arroz. ¿De dónde viene el arroz? De Singapur. ¿De dónde viene el frijol? De Chile. El plátano viene del Ecuador. La carne, estamos importando la de Argentina. Los huevos, los estamos trayendo de Venezuela. Y la bandeja la estamos trayendo de la China. Aquí fíjate la clara demostración de que se acabó la agricultura. En Cundinamarca, que estábamos en Cundinamarca, como lo estamos viendo, recorriendo con el campesino, la papa en Cundinamarca y en Boyacá, y en Nariño, ¿de dónde está viniendo la papa? Está viniendo de Canadá, e inclusive se está comenzando a importar de Chile. Cuando va uno a la costa, el ñame, la yuca, viene de Tailandia. Es decir, ahí claramente vemos cómo este gobierno acabó con el campo colombiano. Yo digo que Samper y Serpa dijeron que le iban a dar trabajo al campesino, pero le dieron trabajo al campesino chileno y al de Singapur y al argentino y al venezolano y al ecuatoriano. Por eso yo claramente he dicho, si queremos hablar de empleo en Colombia, hay que mirar al campo. 40% del país sigue viviendo en el campo colombiano. A ellos tenemos que tender la mano. Subsidio a la economía campesina, allá hay que llegar. Protección frente a la competencia leal, porque si la Unión Europea protege a sus campesinos, no los vamos a proteger nosotros. Pero por sobre todo, llegar con créditos, llegar con tecnología, llegar con maquinaria, llegar con infraestructura, llegar con la posibilidad de la comercialización de sus productos, pero por sobre todo también proteger y fortalecer la cadena productiva. Fundamentalmente investigación también, crédito, hacia allá. Por eso yo he dicho, si queremos la paz en Colombia, la paz se hace acabando con el hambre. Con hambre no habrá paz. Y paz es empleo. Por eso, si estamos hablando de empleo, también al campesino. A ese 40% de la población vamos a mirar. Doctor, usted habla de comida, de la bandeja paisa, pero nosotros nos quedamos sin río de pescado, sin sancocho y sin ajiaco porque se nos acabó el agua. El río Bogotá nace en Cundinamarca, nos lo acaban los capitalinos, nos lo entregan a los cundinamarqueses que no sirve para nada, nos acaban lo que tenemos del río Magdalena. Al fin tendremos una política seria frente al río Bogotá para que en Cundinamarca podamos cocinar por lo menos con agua pura. Eso me parece una excelente pregunta. Fíjense, en el año 1989 yo promoví el proyecto de descontaminación del río Bogotá como alcalde de Bogotá. Inclusive logramos conseguir la primera parte del proyecto, 230 millones de dólares. Estamos hablando del año 89-90, de los cuales la mitad nos la regalaba la Unidad Europea, fundamentalmente nos regalaba y lo estaba aportando Inglaterra en aquella oportunidad. Y desafortunadamente el proyecto lo paralizaron. Pero yo creo que ese es un compromiso de Bogotá y tiene que ser un compromiso con Cundinamarca. Y precisamente ese es uno de los compromisos que estamos adquiriendo con los amigos que nos están respaldando aquí, como el caso de Nancy Patricia, que estamos hablando de un tema que es fundamental y es recuperación del río Bogotá y recuperación del Magdalena. Yo creo que hay dos temas que son fundamentales. Lo que no puede ser posible, yo les pregunto a ustedes, la Corporación del Río Magdalena, ¿cuánta plata le destinó aquí a Girardot? Nada. Y ese es un proyecto que está en Barranca Bermeja manejado por el doctor Serpa. Me dicen a mí que se llevaron 20.000 millones de pesos, le invirtieron, y a todas las poblaciones que hemos visitado, ribereñas, a nadie le ha llegado presupuesto de la Corporación del Magdalena. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerle cuando venga el candidato al gobierno. Usted que ha manejado la corporación, ¿qué le deja a Girardot? ¿Cómo qué le ha dejado a Manganqué? ¿Cómo qué le ha dejado a las riberas del río? Hay que precisamente recuperarlo. Ayer hablaba con los paisanos del Huila sobre el tema del macizo colombiano, de la defensa del río Magdalena, cómo tenemos que comprometernos. Además, por un tema que es fundamental. Conservar hoy en día es negocio. Conservar el ambiente es negocio. Si uno va a la Unión Europea, si uno recorre los países ricos del mundo, están dispuestos a aportar recursos a todos aquellos países que protejan el ambiente. Y aquí sí que tenemos riqueza. Por eso tenemos que proteger el macizo colombiano, por eso tenemos que proteger nuestras cuencas donde nacen los ríos, como el caso del río Bogotá, y de esta manera vamos a lograr conseguir recursos. Pero el país tiene que comprometerse a recuperar el Magdalena. Y ese es un compromiso que nosotros estamos adquiriendo. Precisamente lo hemos discutido, porque recuperar el río también es generar empleo. Recuperar el río es tenderle la mano, por ejemplo, a los mineros de Cundinamarca, a los mineros de Boyacá, a los mineros del interior en el tema del carbón, en el tema del coque, que se puede convertir, como siempre fue el río, en el mecanismo para que podamos exportar nuestros productos. Entonces, si hablamos de empleo, recuperar el río también es empleo. Y es allá donde tenemos nosotros que dedicar recursos, y ese es el compromiso que estamos haciendo. Además, porque lo siento, el tema ecológico, el tema ambiental, el tema de la conservación de los recursos naturales, es un tema que siempre me ha apasionado y siempre me ha interesado.
Doctor Andrés Pastrana, el país ha ido desarrollando una cadena de paros. Hay paro en el sector de la salud, en el CEN, en la educación. Todas las semanas vemos paros por todas partes. ¿Cuál es su propuesta en su gobierno? ¿Quién es el presidente de la República? El cambio. Creo que el país lo que quiere precisamente es el cambio. En que los recursos del Estado vuelvan a llegar a la gente y no a pagar favores políticos. Y yo creo que en buena parte el presupuesto nacional hoy es un botín de los caciques políticos. Aquí, lo que yo siempre he dicho, lo vamos a reiterar. Si hay un virus que hoy está afectando al país es el de la corrupción. Y lo digo, palabras que dijo el propio expresidente Turbay en el homenaje a Horacio Serpa, que dijo el peor virus que vive el país es el tema de la corrupción. Aquí se nos robaron Caprecom, 230.000 millones y ¿qué pasó? Nada. Los puertos de Colombia, se robaron puertos de Colombia y ¿qué pasó? Absolutamente nada. 50.000 millones de pesos del INURBE que se roban y no pasa nada. Se robaron la plata de los jóvenes de Colombia, porque yo digo la plata del ICETEX. ¿Qué hace el ICETEX metiendo plata a término fijo, produciendo intereses, cuando cientos de miles de colombianos están aspirando a un crédito para poder ser profesionales y resulta que no lo logran? ¿Qué hacían 12.500 millones de pesos invertidos en una cuenta corriente produciendo intereses? El ICETEX no es un banco, ni es una corporación, ni es una entidad financiera. Y yo cada vez que recorro el país me encuentro más y más con la gente diciendo, doctor Andrés, necesitamos plata para estudiar. Queremos ser profesionales y no tenemos la posibilidad de pagar una universidad. Por eso yo he dicho que en el caso del ICETEX, todo joven colombiano que termine su bachillerato, que tenga el recibo de matrícula de la universidad y que demuestre que no tiene plata, le vamos a prestar la plata. Porque ese colombiano es el primero que pague ese crédito para que otro colombiano como él pueda estudiar. Entonces lo que tenemos que combater aquí es la corrupción, porque precisamente eso es lo que se está devorando las entidades. Aquí se está desapareciendo la plata del presupuesto nacional y no pasa absolutamente nada. A raíz de la inexequibilidad de la estatuto del periodista y de la ley 51 del 65, que declaró inexequible la Corte Constitucional, ¿qué haría usted en caso de ser gobernante de Colombia al respecto para profesionalizar el periodismo? Usted dijo, profesionalizar. Una pregunta adicional. ¿Usted se comprometería con el pueblo de Colombia y con el país nacional a hacer una revolución pacífica de 360 grados en todos los órdenes de las actividades? Pues es el compromiso que es el cambio que estamos proponiendo. Precisamente, ¿por qué hablamos de cambio? Porque no nos gusta lo que hay. Hay un gobierno que nos ofreció empleo, nos generó desempleo, educación, violencia, es lo que tenemos en este país cuando nos ofrecieron paz. Nos ofrecieron un gobierno transparente y tenemos un gobierno corrupto. Nos ofrecieron inversión social y abandonaron a la gente más pobre de este país. Por eso hablamos de cambio. Y cambio es precisamente dejar atrás lo que tenemos y pensar en un país que es lo que estamos pensando. Y segundo, usted lo dijo, el periodismo no puede ser un oficio, hay que profesionalizarlo, hay un esfuerzo que se ha hecho en el país y hacia allá tenemos que tenderle la mano a los colegas periodistas. Doctor Andrés, dos preguntitas. La primera, usted habla del futuro de la educación, que es bueno porque la verdad la juventud necesita ese apoyo. La descentralización, sobre todo las ciudades intermedias. El padre que no tiene plata para mandar su hija a Bogotá se queda ahí con el título de bachiller nomás, no con la capacitación universitaria. Y usted viene a firmar un documento importante hoy a Girardot, se va a comprometer con la ciudad, lo va a firmar en el bingo Zona Rosa ahora, cuando vaya allá. ¿Cuál es ese compromiso que usted quiere con Girardot y cómo va a descentralizar la educación? Bueno, el compromiso, lo que hemos hablado, recuperación del río Bogotá, hay que buscar la recuperación del Magdalena, hay que buscar también unas mejores tarifas para el área, para Girardot, sobre todo lo que tiene que ver con la energía. Tenemos que desarrollar, este es un polo turístico y yo he venido insistiendo en un tema, que aquí posiblemente no estará el documento, pero hay que plantearlo. Hay que buscar una salida de Bogotá precisamente hacia esta zona turística. No puede ser posible que tengamos un paraíso turístico como es Melgar, como es Girardot, como es Nilo, como es toda esta zona, el Carmen, como tenemos una zona que es eminentemente turística y resulta que nos demoramos más saliendo de la capital que llegando precisamente aquí a Girardot. Bogotá tiene que comprometerse y en eso yo he dicho que hay que hacer algo con el alcalde. Y comprometernos con el alcalde es tener una vía que nos permita descongestionar la salida hacia estas zonas que es el polo turístico por excelencia. Si algo a mí me preocupa es que los bogotanos no tienen recreación, no tienen la oportunidad de salir de su ciudad. Y aquí teniendo este paraíso turístico no estamos haciendo absolutamente nada. Ese es otro compromiso que tenemos que adquirir. Y en el tema educativo, yo he sido claro en el tema... La paz. Pero en este momento, justamente,
estamos viviendo un problema grave. Por ejemplo, el paro de los hospitales, y no es ahora, siempre eso ha sido continuo. Le debe 500.000 millones de pesos el Estado a los hospitales. ¿Qué le puede decir usted hoy a los colombianos? ¿Dónde está esa plata? Esa plata que supuestamente la tiene el Seguro Social está pagando favores políticos. Volvemos siempre a lo mismo. O se paga la burocracia o invierten en la gente más pobre. El seguro, la plata del Seguro Social ha sido el botín de la clase política en este gobierno, que no solamente está afectando, como usted viene a notar, a los hospitales, sino también a los pensionados, porque esos recursos no están produciendo lo que deberían producir para proteger en un futuro a los pensionados de Colombia. Ahí está la plata. Esa es la queja hoy de los hospitales de Colombia, que inclusive teniendo la plata no se están invirtiendo. Aquí se habla muchas veces de privatización del seguro, yo por eso propongo lo contrario, hay que recuperar el Seguro Social, que el seguro pueda cumplir con la obligación que le corresponde y de esta manera podamos nosotros resolver los problemas de los bogotanos. Pero yo insisto, buena parte del presupuesto nacional, la gran preocupación es que está en manos de la clase política y mientras que el presidente, mientras que el gobierno no recupere el manejo del presupuesto nacional, nada vamos a poder hacer, porque hay recursos, pero se están destinando a otros fines y no a los fines que debe ser de sacar adelante la salud de Colombia. A ver, doctor Pastrana, mi nombre es Hernando Páramo León, noticiero Páramo Informa. Queda establecido que si usted llegara a ser presidente de Colombia, tendría que afrontar el problema gobierno-oposición. La oposición la tendría usted en el Congreso. ¿Qué haría para derrotar esta oposición y llevar a cabo sus tesis políticas? A ver, yo tengo dos aspectos. Primero, yo creo que el país, yo coincido con usted que el próximo gobierno va a ser gobierno-oposición, fundamentalmente porque hay dos políticas totalmente distintas. Serpa cree que el país va bien, cree en las políticas de empleo, a pesar de que ha generado 1,5 millones de desempleados, cree en las políticas frente al tema de inversión social cuando tenemos 4 millones más de pobres en 4 años. Él cree en estas políticas, yo creo en una fórmula totalmente distinta y por eso creo que va a haber gobierno-oposición. El país va a tener que ponerse de acuerdo en unos temas. Hay algunos temas, por ejemplo, la política internacional, la lucha contra el narcotráfico y posiblemente la paz. Esos son temas en los cuales todos los colombianos pensamos lo mismo y debemos trabajar. En otros habrá oposición y habrá un gobierno. Yo en esto tengo dos aspectos. Primero, que hoy el Partido Liberal no es la mayoría en el Congreso. El Partido Liberal, usted sabe, sacó el 48% y el Partido Liberal no está todo con el doctor Serpa. Buena parte del Partido Liberal nos está acompañando a nosotros y nosotros podríamos conformar unas mayorías en el Congreso para trabajar por Colombia. Pero inclusive, hablemos hipotéticamente que no logremos la mayoría. Yo fui senador de la República y sé algo, yo le reconozco al Congreso, es que en los temas que son nacionales, en los temas que benefician al país, ahí no hay color político. La gente trabaja, la gente se dedica, mejora los proyectos, trabaja y lo saca adelante. Aquí no existe y no puede existir en una democracia oposición por oposición. Cuando los proyectos son buenos para el país y para su gente, hay que apoyarlos. En otros habrá discusiones y habrá discrepancias, pero yo creo que el Congreso de Colombia eso es más sabio de lo que la gente cree, porque la primera obligación del Congreso es servir a sus electores, y servir a sus electores es buscar el bienestar de ellos. Y si hay proyectos que van a buscar beneficiar, mejorar las condiciones de vida de los colombianos, los congresistas no se oponen a esos proyectos. ¿Cuál sería la participación suya con relación a la mujer colombiana a nivel educativo y laboral? A ver, a la mujer va a jugar un papel muy importante en el gobierno de Andrés Pastrana. Pero lo primero donde tenemos que tenderle la mano a la mujer hoy es a la mujer jefe, cabeza de familia. Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos. Nosotros inclusive estamos haciendo planteamientos que tienen que ver, darles prioridades a la mujer jefe, cabeza de familia, primero en el tema del empleo. Nosotros creemos que la prioridad en el empleo es de la mujer, jefe, cabeza de familia y los jóvenes. Son las dos prioridades que vamos a dar. Lo segundo, queremos frente al subsidio de vivienda, que para la mujer jefe, cabeza de familia, darle el doble del subsidio de la vivienda que el normal, para que la mujer pueda acudir también a tener eso, que pueda tener la posibilidad de tener una vivienda. Es ahí donde tenemos que tener la mano. Y tercero, que va a trabajar en los altos niveles del gobierno y va a estar participando activamente el gobierno de Andrés Pastrana. Eso lo hicimos en la alcaldía, fue con ellas como logramos desarrollar planes y programas en Bogotá y van a jugar con nosotros un papel muy importante desde la presidencia de la República. Doctor
doctor Uldarico Cuellar de PC Noticias de Radio Girardot. Sabemos que pues, restan solamente 17 días para las elecciones y que estamos en la recta final ya de la elección, doctor Pastrana. Podemos decirles a los colombianos de tener la certeza de que los candidatos van a manejar o van a mejorar el lenguaje y que el país va o puede esperar unas elecciones en paz el próximo 31 de mayo. A ver, Darico, le agradezco la pregunta porque fíjate que aquí ya voy a casi 20 minutos, media hora y nunca ha oído usted en mis labios una palabra en contra de algunos de mis contrincantes. Yo esta mañana, por ejemplo, ahí en la radio, todos le tiran a Andrés Pastrana. Eso no es mi estilo. Creo que en la política, como en la vida, lo primero es respetar al adversario. Yo creo que es lo más importante. Y eso es lo que yo he tenido en mi vida pública. Si usted revisa mis actuaciones como concejal, como aspirante a la alcaldía de Bogotá, como senador de la República, como candidato presidencial hace 4 años, y si la revisa este periodo en que he sido candidato a la presidencia, nunca ha salido una frase de ofensa contra ninguno de los candidatos. Simplemente yo creo que el país lo que está esperando, insisto, no es una campaña de insultos, y por eso yo creo que es importante llamarle la atención a mis contradictorios, porque ahí sí que hay contradicción. En alguien que está proponiendo la paz, utilizando palabras fuera de tono, o agraviándome a mí, o agraviando a mi campaña, o agraviando a mi familia, ahí yo creo que son ellos los que tienen que moderar el lenguaje, porque el país no entiende que alguien que hable de paz use adjetivos o epítetos en contra de Andrés Pastrana y de mi campaña. No puede haber, porque hay una contradicción. Por esa misma razón y por la misma circunstancia, nosotros no vamos a caer en esa campaña. Nosotros seguimos hablando de programa, cómo generar empleo, como lo hemos dicho aquí, cómo tender la mano al campesino, cómo garantizar la educación, cómo hacer la paz en Colombia. En mi campaña, nosotros, por más de lo que nos digan, no vamos a salir precisamente a contestar esos agravios, porque creo que el país lo que quiere es una campaña de programas y no una campaña de insultos. Vamos a los dos últimos colegas. Doctor Andrés Pastrana, soy Albeiro Sarmiento, director del programa En la Mira. Usted como presidente tiene la certeza que va a llegar a manejar los destinos de este país. ¿Qué haría por los niños, por los ancianos, por tanto de mente loquito que hay por las calles? Dos en una. La siguiente es, se habla siempre de diálogo para lograr una paz. ¿Usted en su gobierno le daría más fuerza, más prioridad a las fuerzas militares? ¿O por el contrario, si llega el diálogo con los grupos subversivos para acabarlos, cuál sería ese diálogo? El uno no excluye el otro. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el país es recuperar el manejo del orden público que lo perdimos. Eso se perdió. Hay que buscar recuperar el manejo del orden público. Y de la mano el diálogo. Pero el diálogo no solamente resuelve el problema. Yo he dicho que personalmente voy a liderar ese proceso de paz. Pero yo creo que la paz no la vamos a lograr hacer simplemente sentándonos en una mesa de negociaciones, si no hacemos unas reformas estructurales a nuestro país y a nuestra sociedad. ¿Cuál sería la reforma? ¿Cuál sería la inversión social. Nada vamos a hacer. Nosotros podemos hacer la paz. Mañana podemos firmar la paz. Pero si la gente sigue con hambre, si la gente no tiene salud, si la gente no tiene educación, si la gente no tiene vivienda, la paz queda en el aire. Si no tiene empleo, es que lo fundamental para hacer la paz es que la gente pueda vivir, que pueda tener la posibilidad de tener una vida digna, que es lo que le da el empleo. Si no hacemos esta política, nada vamos a lograr. Porque la paz la podemos firmar mañana, sentarnos en una mesa, pero no vamos a lograr las bases. Para la paz es la justicia social, que es lo que yo le estoy proponiendo a los colombianos. ¿El ejército ha perdido credibilidad en el país? El manejo del orden público, por eso le digo, aquí no hay mando, aquí no hay estrategia, aquí no hay inteligencia militar. Tenemos que recuperar ese mando para volver a tener el mando, sobre todo el manejo del orden público. Y segundo, los niños son la prioridad de nuestro programa de gobierno. Por eso es contradictorio que diga que nosotros vamos a privatizar cuando hemos dicho vamos a fortalecer el bienestar familiar y vamos a fortalecer con Nora todos los planes y programas que tienen que ver con la educación de la que ya hablamos y dos campañas que considero que son fundamentales. El tema del maltrato. Aquí tenemos que recuperar los valores, recuperar nuestra familia, cambiar la cultura de la gente. 2 millones de niños los maltratan anualmente en Colombia. Esa cultura, si queremos la paz en Colombia, tiene que comenzar en la familia. Y por eso tenemos que recuperar la familia, los valores familiares y proyectar una cultura del buen trato. Y de la mano, yo he venido insistiendo en una gran campaña de prevención frente a la drogadicción, como lo hicimos en la alcaldía de Bogotá. Porque hoy en el país, en Bogotá, los niños, el promedio de iniciación de la droga es de 10 años. Y nosotros no podemos dejar que nuestros niños caigan en ese flagelo de la drogadicción. Por eso vamos a trabajar en estos aspectos, fundamentalmente de la mano de la educación. Última pregunta. Gracias.
William Correales, el periódico Girardot Cambios. Que yo no quiero. Mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos. Sí. Y la conquista, la diplomacia colombiana. Lo primero, para recuperar la diplomacia colombiana tiene que ser recuperar la legitimidad y recuperar la dignidad del presidente de la República. Y en segunda instancia, una gran campaña internacional liderada por el presidente, pero de la mano con el sector privado. Yo creo que el sector privado va a jugar un papel muy importante en la recuperación de la imagen de Colombia ante el mundo. Por esa misma circunstancia, nosotros hemos propuesto desde el primer momento, desde que seamos elegidos presidente de Colombia, hay que hacer esa gran campaña de recuperación de la imagen de Colombia. Los países de la Unión Europea, como los americanos, yo creo que están dispuestos a trabajar por el país. En el caso de los americanos tenemos que desnarcotizar nuestras relaciones. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son unas relaciones comerciales, es nuestro primer socio, es nuestro primer comprador, y por esa misma, somos los primeros importadores de los Estados Unidos. Por esa misma circunstancia tenemos que abrir las relaciones, no pueden seguir centradas solamente en el tema del narcotráfico. Igual en la Unión Europea, en que hay grandes posibilidades de beneficios para Colombia que tenemos que aprovecharlos para desarrollar el sector exportador de nuestro país. Creo que hay una última pregunta ya. Creo que la verdad, si nosotros logramos trabajar de la mano con el sector privado, vamos a lograr nosotros generar mecanismos que le permitan a los reinsertados vivir. Y segundo, yo creo que dentro del proceso de pacificación del país, además porque la guerrilla lo ha planteado en sus propios, en las propias asambleas, en sus propios comunicados, que ellos estarían dispuestos a hablar sobre el tema del narcotráfico. Entonces yo creo que es importante no solamente hacer la paz, sino buscar acabar con ese negocio que ha sido el peor flagelo que nos ha caído en nuestro país. La última pregunta. Colombia está pendiente de ustedes y es en las encuestas. Sí. En la corrupción del país, que no sabemos que está en todos los órdenes. ¿Usted no le preocupa las respuestas, los resultados de esas encuestas, de la manipulación de esos resultados? Sí. Y ahí vemos que hay manipulación. Y la opinión de la gente. Exacto. Creo que hay una manipulación a veces. Segundo, las encuestas no se pueden comparar como en su país. Colombia se comparan permanentemente. Pero la gente se fija en eso. Exacto. Es lo triste, pero cada encuesta, y ustedes que son comunicadores, uno es el primero que no se puede dejar engañar. Uno no puede comparar una encuesta telefónica con una encuesta personal. Y aquí tratan de compararlas. Pero bueno, lo importante es que todas nos están dando una ventaja entre 7 y 10 puntos, que es lo más importante. La última nos favorece. Yo creo que las encuestas en esta semana pueden estar alrededor de los 8 a 10 puntos para nosotros, lo que implica que tenemos que redoblar los esfuerzos, porque podemos estar a 6 o a 7 puntos de ganar las elecciones en la primera vuelta. Entonces lo que implica, y como lo estamos pidiendo a los colombianos, es el cambio puede llegar el 31 de mayo. Por eso le estamos pidiendo que nos acompañen ellos, sus familias, que salgan y voten por ese cambio. Y seguro que vamos a lograr cambiar a Colombia. Nos dicen que Andrés Pastrana ha propuesto privatizar el SENA, que yo he hablado de privatizar el Seguro Social, que he hablado de privatizar las escuelas y las universidades, que he hablado de privatizar el bienestar familiar, que Andrés Pastrana ha hablado de privatizar el CISBEN o la Red de Solidaridad o el gobierno colombiano. Desde aquí yo le quiero reiterar al país que eso es falso de toda falsedad, que de mis labios no ha salido ni una sola palabra hablando de la privatización, que por el contrario, como le hemos expuesto, tenemos que buscar que el Estado vuelva a llegar a la gente más pobre y más necesitada, que sea un Estado eficiente, que pueda cumplir con sus obligaciones. Y aquí lo decía el senador Villalba, si alguien ha privatizado, si ha habido un gobierno neoliberal, es el gobierno del doctor Serpa y del doctor Samper. Aquí, como yo quiero traer a colación las palabras del Santo Padre. El Papa en Cuba, cuando le preguntaron qué consecuencias traía el neoliberalismo, él habló de 3 consecuencias. Dijo, la primera consecuencia que trae el neoliberalismo es el desempleo. Y ese es el que nos trajo Serpa y Samper a Colombia, más de 1,5 millones de desempleados. La segunda consecuencia funesta para los estados que aplican el modelo neoliberal es la pobreza. Y este gobierno de Serpa y de Samper nos ha generado 4 millones más de pobres. La tercera gran consecuencia, la dijo usted, doctor Villalba, es trasladar el monopolio del Estado a los particulares. Y eso fue precisamente lo que hizo el gobierno del doctor Samper. Trasladó el monopolio del Estado a los particulares.
pero lo que es más triste, al bolsillo de los particulares a través de la corrupción. Por eso desde aquí decimos, ¿quién privatizó Betania? El doctor Serpa y el doctor Samper. ¿Quién privatizó Chivor? El doctor Serpa y el doctor Samper. ¿Quién privatizó la banca que se habían comprometido a no privatizar el Banco Popular? El doctor Serpa y el doctor Samper. Yo creo que este nuevo gobierno pasó del neoliberalismo al neosamperismo, que es la gran frustración que está viviendo el pueblo colombiano. Por eso hablamos de cambio, porque cambio también significa invertir en nuestros niños, invertir en la gente joven de Colombia. Y por eso hemos dicho que vamos a hacer el cambio también en la educación, garantizando primaria y secundaria a todos los niños de Colombia. Un papel también fundamental en la Gran Alianza y en el cambio. Fíjense ustedes, yo diría que buena parte hoy de nuestra Gran Alianza está en manos de las mujeres, comenzando por Nora. Hoy nos acompaña Gloria Quiseno, está Marta de Valdivieso, está Ingrid Betancourt, está Marisabel Rueda, está Inés Gómez de Vargas, está Elizabeth Rico, están tantas mujeres que hoy nos están acompañando. Y por eso les decimos a ellas que si hay alguna preocupación también y a quien hay que tenderle la mano es a la mujer jefe de cabeza de familia. Porque es a ellas donde tenemos también que generarle en buena parte, como digo yo, los empleos, que esos empleos que vamos a generar el gobierno, vamos a tender la mano como prioridad a la mujer jefe cabeza de familia. Y algo que hemos venido exponiendo, porque también nos preocupa, porque muchas mujeres jefes cabezas de familia nos lo dicen cuando recorremos el país, que muchas veces no tienen la oportunidad, porque devengan 1 o 2 salarios, no pueden tener la oportunidad de tener una vivienda. Por eso desde aquí, desde el Huila, le decimos a ellas, a la mujer huilense y a la mujer colombiana, que vamos a darle doble subsidio a la mujer jefe cabeza de familia para que también ella pueda adquirir su vivienda para ella y para sus hijos. Por eso hablamos de cambio y por eso precisamente conformamos la Gran Alianza para el Cambio. Porque sabemos que el gobierno del doctor Serpa y del doctor Samper nos dejan problemas graves. Pero precisamente la Gran Alianza tenemos esa responsabilidad de volver a prender en los corazones de tantos colombianos la esperanza de que vamos a salir adelante. Por eso hemos presentado un programa claro, directo y realizable de la Gran Alianza para el Cambio. Por eso estamos trabajando hoy los amigos del liberalismo, del conservatismo, de los sectores independientes, de los cristianos, de la gente sin partido en este proyecto político. Porque sabemos que Colombia va a salir adelante, que Colombia puede salir con la colaboración y con la ayuda de todos los colombianos. Y por eso aquí hay una gran diferencia con la otra campaña presidencial. Aquí hay una gran diferencia porque aquí ustedes esta noche lo pueden ver aquí reunido. Si revisamos esta mesa principal, si revisamos precisamente que estamos en la tarima, podemos decir que aquí está el cambio. Aquí estamos representados todas las corrientes políticas. Aquí estamos representados quienes creemos que hay que dejar atrás los viejos odios y buscar la reconciliación. Yo hacía mención en la última semana, un gesto la semana pasada que tuvimos en nuestra sede en la Gran Alianza, y era la adhesión de la Alianza Democrática del M-19 con su presidenta, con Gloria Quiseno y con Marco Chalita, que hoy nos acompaña. Y decía que para mí tenía un especial significado ese respaldo que nos estaban dando, porque fue precisamente el 19 de abril del año 70 cuando nace el M-19. Vamos a tenderle la mano, que no solamente por mis ancestros, a través de mi padre y de mi familia, sino porque lo creo y vamos a desarrollarlo. El Huila va a tener un amigo en la presidencia de Colombia, que tenemos que buscar que el departamento se pueda conectar, que si hablamos de recuperar el campo necesitamos vías, que si hablamos de generar empleo necesitamos infraestructura, que si hablamos de una vez más reactivar el departamento necesitamos tenderle la mano. Por eso necesitamos conectarlo consigo mismo, conectarlo con el resto del país, abrirle las puertas al Pacífico
que es el futuro de la humanidad y es el futuro de Colombia. Buscar los mecanismos que nos permitan despertar de nuevo la industria del turismo, que es la industria que más genera empleo de la mano con la construcción. Tenderle la mano al departamento en que se cumpla como se debió cumplir la ley País, que era uno de los mecanismos más importantes para generar empleo y que precisamente, como usted lo dijo, senador Villalba, por la duda de este gobierno, no se pudo cumplir con una ley que podía haberle generado al departamento el desarrollo que ellos estaban esperando. Por eso desde aquí le decimos hoy al departamento de Huila que en Andrés Pastrana tendrán su amigo, que estamos seguros que el próximo 31 de mayo ustedes nos van a acompañar en esta gesta, en esta lucha por sacar a Colombia adelante. Y por eso hoy aquí, permítanme terminar con algo que ya se ha convertido en buena parte en una costumbre, que cuando dice, o como dice el refrán popular, cuando uno anda con la miel algo se le pega. Y andando con Gustavo Bell se nos ha pegado el vallenato, y por eso yo quiero traer a colación hoy aquí La Gota Fría, precisamente ese vallenato de nuestro amigo Carlos Vives, que hoy todos lo cantamos. En La Gota Fría claramente se identifica lo que va a suceder el próximo domingo 31 de mayo. El próximo domingo 31 de mayo o se la lleva él o me la llevo yo. ¿Cierto? Que se la lleva él, que se la lleva él o me la llevo yo. Pero yo estoy seguro que con su ayuda, con su trabajo y con su esfuerzo, me la llevo yo para que se acabe esta vaina. Muchas gracias.